Janina, estoy hablando así porque se está moviendo el piso, creo que es una réplica. No digas. Mira, Guillermo, no juegues con nuestros sentimientos, que estamos todos los uruguayos bastante asustados respecto a este tema. ¿Qué nos podés decir? No A ver. da para asustar. Ahí va. Da para tomar acción, no para asustarse. No, bueno. Muy bien. ¿A qué te La referís persona con tomar que se asusta acción? queda inmovilizada. ¿A qué te referís con tomar acción, Guille? Te escuchamos. Y tomar acción significa, si es un sismo importante, alejarse de cosas que se te puedan caer en la cabeza. Bien. Por ejemplo, el primer sismo que hubo acá fue en 1848. Ahí está. Después en 1888. El del 88 duró 58 segundos. Y tuvo una intensidad de 5,5 en la escala de Richter. Ajá. ¿Sabés dónde estuvo el primer sismógrafo? ¿Dónde? El primer sismógrafo fue instalado en la estación meteorológica del Prado. Ajá. Y después lo sacaron porque lo único que registraba, según los entendidos, eran los zumbidos de los mosquitos. Entonces lo tiraron. Bien. Guille, ¿y Como todas actualmente? las cosas, ¿no? Como todas las cosas uruguayas. Ese que mencionaste recién está bastante cerca del número que decían ahí hoy, ¿no, Ani? ¿Qué número decías? 5.3 Claro. habían dicho, bueno, por lo menos los quienes trabajan con Leda, la geóloga de nuestro país, Leda Sánchez. Sí, la conozco, sí. Que ella, el equipo de ella decía que este terremoto había sido este sismo había sido de 5.3 en la escala del Richter. Que creo que igual es una escala que no se está usando tanto. Eso no sé si vos me podés explicar. No, la que no se usa mucho es la Mercalli. Ah, ok. ¿Cuál es la perfecto. diferencia, Guillermo, con la Mercalli? Porque el del 88 tuvo 6 puntos en la Mercalli. Tengo un buen chiste para hacerle, pero no me animo. Dale. Dale, animate, dale, Guille. Estaba un buque oceanográfico norteamericano cerca de las costas de España. Sí. Entonces estaban haciendo los análisis y dijeron, se está por preparar un terremoto impresionante. Vamos a comunicarle a esa gente de España, a los geólogos, que hay una situación tremenda. Manda un telegrama. Aquí, buque geográfico, geofísico americano, bla, 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 le manda la información. Cero bolilla. Dice, no lo habrán entendido. Vamos a mandarlo de nuevo. Terremoto muy importante puede ocurrir en las próximas horas, bla, 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 bla. Cero bolilla. ¿Ah? Entonces, dicen, qué cosa extraña. Como a los 2 días le mandan un mensaje desde España. Perdón, no les pudimos contestar antes porque tuvimos un terremoto de la gran flauta. Ay, Bueno, muy cercano a la realidad, ¿no? Muy cercano a la realidad. Suelen ocurrir cosas de este Guille. tipo con eventos importantes que los avisos muchas veces no son leídos a tiempo, Claro, ¿no? claro. Guillermo, queremos consultarte una duda que está llegando mucho por mensaje, ¿no? Y Sí. es que, ¿qué hay de real en eso de que luego de un sismo viene un tsunami? ¿Qué hay de cierto en esto? No, pero esos son sismos muy importantes. Bien. Entonces, darle tranquilidad a la gente que claramente no es el que tiene... tranquilo, no pasa nada. Ya han habido unos cuantos acá. Yo, por ejemplo, viví en el año 1976 una réplica de Chile que era en Pocitos, los candelabros se movían, los cuadros se caían. Eso lo viví yo. Y después en Costa Rica también. Durmiendo habían por lo menos diariamente 200 réplicas. Bien, Guillermo, yo sé que vos no sos amigo de la teoría del cambio climático, pero lo que te quiero preguntar es lo siguiente. Siendo que decís que esto ya ha sucedido en Uruguay previamente, que no es la primera vez, ni siquiera de números, ya han Sí. sucedido algunos, quizás hasta unos puntitos más fuertes, Sí. ¿Uruguay se puede convertir en un lugar que corre riesgo de tener esta clase de sismos o terremotos más fuertes? No, son terremotos que no van a pasar de la escala 5 o 6 de la escala Richter. Bien. No, hay que preocuparse, no hay por qué preocuparse. Ahora, Aparte, estos son problemas geológicos. Ahí Hay va. otros terremotos también muy interesantes que han ocurrido acá y que no se hablan. ¿Pero hay Dice- causas para ellos? ¿Para cuáles? Para cualquiera de los terremotos que podemos llegar a tener.
terrestres. ¿Hay causas? Terrestres. ¿Hay algún movimiento tectónico? No lo sé. ¿Causas Sí, la placa, que deriven en la placa terremotos? se llama, donde estamos viviendo nosotros, es la placa sudamericana, Bien. que a veces tiene resquebrajaduras, y esas resquebrajaduras de vez en cuando dan la nota, ¿no? Por ejemplo, en el Río de la Plata y en el Océano Atlántico hay 2 puntos claves. Por ejemplo, uno que es al suroeste de Punta del Este, otro al sudeste también, y otro al suroeste de San José. Esos puntos son del siglo pasado y están registrados como puntos de sismos. Pero lo más interesante son los que no hay explicación todavía para ellos, son los skyquake o los silomotos. El silomoto es un terremoto aéreo donde se produce una vibración tan brusca que puede incluso romper paredes o tirar algunas al suelo. Y Bien. es el sonido de una explosión. Eso ha ocurrido acá también. Cielomoto. Bien, ¿hay entonces, Ramis, necesidad de tomar alguna precaución en Uruguay con respecto a los sismos que pueden suceder y de las características que tienen? Bueno, si ocurre en algún lugar, el epicentro está sobre una ciudad Sí. como Montevideo, evidentemente que habría que tomar alguna precaución. ¿Cómo Pero- cuál, Guillermo? ¿Eh? ¿Cómo cuál, por ejemplo? Y por lo menos, pero no para de ahora para mañana. Ajá. Habría que construir edificaciones, habría que hacer edificaciones que resistieran un sismo, ¿no? Eso como primera instancia, lo más interesante es eso. Bueno, vos sabés que es importantísimo lo que estás diciendo, ¿no? Porque, digo, hoy en día estamos viviendo la pena, digamos, esto de la falta de agua, que se dice que si se hubiera tenido precaución hace muchos años atrás, no estaríamos sufriéndolo actualmente. Entonces, no es detalle menor el dato que estás dando y es interesante prestar especial atención a esto de, empezar a construir de repente de una manera diferente para posibles cosas que sucedan a futuro, como vos decís, no de hoy para mañana, pero sí dentro de muchos años, porque los años llegan como nos llegaron a nosotros con el tema de la falta de agua actualmente que estamos sufriendo acá en Uruguay. Claro. En primer lugar, habría que darle más apoyo a Leda Sánchez con más instrumentos, más personal, un presupuesto, toda una cantidad de cosas para ver si realmente los sismos en Uruguay son importantes. Una vez que se llegue a esa conclusión, sin datos no se puede hacer nada. Los arquitectos van a decir, un sismo de esta naturaleza no justifica hacer una edificación, pero si ocurre cada 2 o 3 años y van incrementándose, Claro. ahí habría que tomar precauciones. Claro, y a nivel personal, nosotros como habitantes, ¿hay alguna precaución que nos quieras recomendar? No, ninguna. No. Quedarse tranquilo que hay cosas peores. Por ejemplo, y como lo que tú dijiste recién, Sí. quedarnos sin agua. Bueno, ¿cómo viene ese tema? Ya que estamos charlando contigo, claramente te vamos a aprovechar al máximo. ¿Cómo viene el tema del agua, Guillermo? Bueno, mañana tenemos una muy buena lluvia en torno a los 50 milímetros. Bien. Mañana esto. Mañana. Qué lindo. Bien, Ya muy bien. de hoy a mañana, no es que solamente sea mañana. Bien. De hoy a mañana, después por el 21 por allá, el 25 y el 27 también tendríamos otra precipitación. El 27 sería una precipitación interesante. Por supuesto que estoy hablando sobre Santa Lucía, no estoy hablando de Artigas. Claro. Bien. Claro, bien. claro. Ahora, ¿es algo que alcance para la situación en la que nos encontramos? No, porque no hay ninguna precipitación que sea tan intensa como para de la noche a la mañana revertir la situación. Claro. Chicos, ustedes por favor preguntan lo que quieran, ¿eh? Pero- No sé si tienen preguntas para Guillermo. No, quería asustarme un poco y, claro, pensar de que si no inmediatamente, como vos decís, Guillermo, que por supuesto no sé cuánto, pero esto decímelo tú, cuánto tiene que llover de a 50 milímetros, la lluvia que se puede dar mañana constantemente para llegar al nivel que tenemos, que deberíamos tener en Paso Severino. Eso primera pregunta. Y segunda consecutiva es,
¿puede que después de esto se venga demasiada agua que acarree otro tipo de problemas como inundaciones? Vos me vas a soplar la dama, vos. Me vas a soplar la dama. Ay, ay, ay. No. Contá. Mira, Yo tuve te una quiero, analogía que ha coincidido muy bien, pero muy bien con lo que está pasando. Okay. Esa analogía me dice lo siguiente: julio va a llover bien, junio lo tengo que terminar porque todavía no lo he terminado. No solamente existe en Santa Lucía, existe también en otros departamentos. Y agosto puede ser que duplique más sea más del doble de lo que es la climatología, es decir, en torno a los 180 milímetros, que es mucha agua. Promedio país, 180 milímetros es mucha agua. Y después, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, cuidado, va a llover más la climatología y más. Así que mucho cuidado. Pero hay una cosa muy importante, y ojalá me equivoque. La analogía que yo tomé anda muy bien con la realidad, pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que el 2024 al 2027 habría una niña. Eso traducido en buen romance, ¿Qué implica? significa frío y falta de precipitaciones. ¿De vuelta? Otra vez. Bien. Pero Tres pará, años. ¿no era que la niña se estaba yendo y estaba llegando el niño? La niña es un fenómeno recurrente y aperiódico. Puede haber dos niñas seguidas, Ok. puede haber niño, niña alternativamente, o dos niños seguidos. No tiene ninguna frecuencia establecida. Es Y un más- fenómeno que vuelve, pero que vuelve en forma irregular. Y más allá del agua que estás previendo para los próximos meses, el hecho de que llegue por encima del nivel promedio, que sea mucha más agua de la que estamos acostumbrados, ¿va a hacer que no podamos aprovechar esta agua, que no se absorba en la tierra o algo por el estilo? No, sí, va a haber un escurrimiento, va a haber una escorrentía, el suelo se va a saturar y después van a venir los problemas, ¿no? Los evacuados, van a venir las rutas cortadas, van a venir otro tipo de problemas que nos va a distraer de la realidad, de lo que estamos pasando ahora, ¿no? Del agua saborizada. Sí. Sí. Y es como que no se puede encontrar un punto intermedio que nos haga volver a la normalidad, ¿no? Ahora, perdona, Janina, Sí. yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es el gasto millonario que se va a hacer en Arasatí? ¿En qué consiste? A ver, contame. El gasto en Arasatí es una planta, hacer una especie de lagunita, Sí. potabilizarla el agua del río, pero hay una cosa muy importante que no se tiene en cuenta. ¿Cuál? ¿Cómo se desaliniza? Se hace una lagunita de agua salobre y ¿quién la desaliniza? Pero es de agua salobre, ¿no viene de un afluente dulce? No, viene de Santa Lucía, del río de la Plata. Bueno, No, tal vez no, el proyecto no. incluya eso y no nos han contado todavía cuál va a ser el procedimiento para realizar esta desalinización. Y el costo es 800 millones de dólares. Claro, claro. Guillermo, ¿se vienen temporales? Sí. Se vienen temporales. Por lo A ver, menos contame. De aquí a febrero van a haber unos cuantos, puede haber algún tornadito muy interesante, pero bueno. Para Para mí. Pará, ¿cómo puede haber algún tornadito? Claro, lo tiró como así, como muy Lo al tiraste pasar, ¿no? así, muy... Como que ¿Cómo así? deberíamos El preocuparnos. tornado no se puede, ni con unas horas de antelación no se puede decir dónde va a ser exactamente. Para que ocurra un tornado hay que consultar como 20 variables. Y acá en Uruguay es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, es que en realidad los tornados creo que todos los visualizamos en Estados Unidos, pero también nos pasa, o por lo menos a la gran mayoría, que de repente lo que eran terremotos tampoco los visualizábamos acá. Y todos tenemos esa frase de que estamos en medio de una placa que acá no pasa, y por los datos que nos estás contando no solo pasa, sino que de vez en cuando ocurre. No es tan ajeno. ¿Por qué estando en el medio de una placa igual nos toca?
Bueno, lo que pasa es que estamos en la placa sudamericana, que también tiene sus fracturas, ¿no? Tiene fracturas ella no misma. son como lo de Turquía, Siria, Afganistán, que mueren 11, 20.000 personas, 50.000 personas. Y hay una destrucción de miles de casas. No, eso no ocurre acá, por suerte. Menos mal. Bien. Perfecto. Acá tenemos para decir, ¿acá ocurren los sismos? Sí, ocurren los sismos, pero no con la intensidad devastadora que ocurre en otras partes del mundo. Claro, Claro. sí, lo que mencionabas recién. Guillermo, volviendo un poco a esto de que se vienen temporales, el lunes, bueno, vuelven las clases. ¿Viene ola de frío? ¿Es así? Vamos con el temporal primero. Vamos con A la- ver. A ver. Vamos despacio, porque ¿sabe lo que pasa? Que las construcciones del interior, muchas de ellas, tienen chapas de zinc, entonces con algún agujerito. Y cuando llueve, a alguno se le ocurre salir a repararla. Y no hay peor cosa que eso, porque el viento de mañana, por ejemplo, va a ser un viento que va a ser muy intenso. Las rachas sostenidas 60 kilómetros y las ráfagas pueden llegar a superar los 100 qué en tremendo. la zona de Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Y además de eso va a llover ahí unos 60 milímetros. En algún punto puede haber algo más, pero 60 milímetros, 70 milímetros, que puede, con todo lo que ha llovido en esa zona, puede hacer que alguna ruta, alguna zona quede media intransitable. Y no intente cruzarla, porque el auto flota, el auto pierde adherencia y se deriva según la corriente y pueden terminar ahogándose. Así que tengan muchísimo cuidado, no solamente la lluvia, sino el viento también. Bien. Y después lo que tú decías, Sí. el frío. Sí. Frío 17 y 18 va a haber un ingreso de aire muy frío, pero muy frío con respecto a lo que hemos estado viviendo. Bien. Que han sido 4, 5, 7 días de temperatura relativamente baja pero agradable. Por ejemplo, 16 grados, 17 grados, es una temperatura bastante llevadera. Claro. Pero después tenemos otra vez 3, 4 días de aire muy frío. Y así sucesivamente. O sea, esta vez no es mucho, son 3 días de aire muy frío y sobre todo hay que abrigar a los pollitos porque Sí. con los virus y todo lo que anda dando vuelta Y ahora y las retomando bacterias, Claro son que como sí. 4 variedades diferentes. Claro que sí. Compañeros, estoy por despedir a Guillermo. ¿Tienen alguna pregunta ustedes que quieran hacer antes de irnos? Una, ¿No? Sí, Mariano. volver cortito a la niña, Guillermo, ¿qué temperatura fresca puede ser verano? ¿Podemos llegar a tener un verano no caluroso con la niña? No, con la niña por lo general produce temperaturas altas Elevadas, ok. en verano, ahí está. Bien. Pero con lluvia. Pero sin lluvia. Ah, La niña no es lo que estamos viviendo ahora, ¿eh? ¿Ah, no? no, por eso te pregunto, como iba a haber un cambio, No, ya, ojo. pensé Vamos que hasta a entenderlo. febrero se Vamos a venía entenderlo. un clima adverso de temporales y bajas temperaturas. No, a partir de junio estamos viviendo el inicio de un niño. Ah, El niño es inviernos soportables con 4, 5, 7 días de temperatura agradable y después 3 días, 4 días de temperaturas bajas. bien. Y lluvia, mucha lluvia. ¿Tá? Por eso planten maíz. Pero eso va a seguir, va a continuar hasta marzo del año que viene. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora sí. Ahora me Después, quedo la claro. niña empezaría en el 2004, mayo, junio y julio, ese trimestre, y se extendería por 3 años, según mi analogía. Por 3 años, y yo creo que la analogía es buena, Ajá. con lo que habría que tener mucho cuidado, porque hay veces en las cuales 2 meses no llueve lo suficiente, hay déficit de lluvia, pero un tercer mes que es significativo, llueve, más o menos compensa lo que faltó en los meses anteriores. Pero ahora hemos vivido bastante en la zona de influencia, ¿no? En el Santa Lucía, en Paso Severino, en el Arroyo San Francisco, hemos vivido
una falta de precipitación en la zona. Entonces, lo que podemos esperar en los próximos 3 años sería eso, una niña con temperaturas muy frías en invierno y déficit de precipitación a lo largo de todo el periodo. Así que mucho cuidado. Muy bien, excelente. Guillermo, la verdad nos has dado un montón de precauciones con las cuales hay que tomar nota, porque algunas cosas hay que prestarles especial atención de cómo ¿Yo se sabes viene. para quién hablo? Sí. ¿Para quién hablo, Janina? Sí, contame, Hablo Guillermo. para las autoridades, para Bien. los que pueden tomar decisiones. Exacto. En primer lugar, políticos, tomadores de decisiones, y en último extremo, que son las personas que siempre sufren, que son los ciudadanos. Para ellos también los trato de educar en el sentido de que puede llegar a faltarle agua. No quiero decir que sea lo mismo que hemos tenido hasta ahora, pero cuidado con la obra que se vaya a hacer. Hay que tener esto muy en cuenta, porque después nos agarra lloviendo con un tenedor. Sin dudas, sin dudas, y lo haces muy bien, Guillermo. Así que muchísimas gracias entonces por darlas aquí en Algo Contigo. Te despedimos con este enorme aplauso. Gracias por toda la información que nos brindaste y atención, políticos y gobierno, a tomar nota también de las cosas que dice Guillermo Ramis.